Mejor conocido como la Revolución de 1854, la Guerra Civil de 1854 fue un conflicto que tuvo lugar en la República de la Nueva Granada, antiguo Estado de América del Sur correspondiente a los actuales países de Colombia y Panamá. Esta se dio del 17 de abril al 4 de diciembre de 1854 y tuvo como resultado la victoria de la coalición constitucionalista. Pero bueno, verdaderamente, ¿en qué consistió esta guerra civil? Fue una respuesta popular respaldada por los liberales y conservadores en contra del golpe de Estado orquestado por el general José María Melo el 17 de abril de 1854. José María Dionisio Melo y Ortiz fue un militar y político neogranadino que nació el 9 de octubre de 1800 en Chaparral, Virreinato de la Nueva Granada, Imperio Español. Fue presidente de facto de la República de la Nueva Granada durante la Revolución de 1854. Su mandato presidencial duró del 17 de abril de 1854 al 4 de diciembre de 1854. José María Melo murió el 1 de junio de 1860 en La Trinitaria, en México, siendo comandante regional de las tropas de Benito Juárez. Fue el octavo presidente que tuvo la República de la Nueva Granada y es considerado uno de los mandatarios de origen popular cuya sangre fue Pijao. Se enfrentó a la élite de su época y es tal vez uno de los próceres infravalorados por la historia. Es el único expresidente cuyos restos están sepultados en el extranjero. Hoy yacen en una hacienda llamada La Juncana, estado de Chiapas, México, donde se levanta un modesto monumento que le rememora. En ningún otro lugar en Colombia hay un espacio que dignifique su papel, salvo en Chaparral, donde hay una estatua que lo recuerda. Entre las causas que motivaron esta guerra civil está aquella que tenía que ver con el proyecto liberal que proclamó la supresión de resguardos, ejidos y barreras proteccionistas para dar paso al libre cambio. La segunda causa fue el enfrentamiento entre diversas fracciones del ejército, aristócratas y sectores de extracción popular. Estos últimos, liderados por el general José María Melo y buscando implantar ideas civilistas y democráticas, salieron con los artesanos que exigían los aranceles de protección. ¿En qué consistían los aranceles de protección? Estos eran utilizados como medio para fomentar la economía nacional, protegiéndola de la competencia exterior. Estos cambios causaron tal impacto que dividieron a los liberales en gólgotas y draconianos. Los gólgotas eran un primer grupo del Partido Liberal que apoyaban el libre cambio. Este grupo decidió representar a los comerciantes en su lucha por la supresión de trabas arancelarias que impedían la importación de manufacturas a cambio de materias primas, es decir, que ellos defendían el libre cambio y eran liderados por Manuel Murillo Toro. Los draconianos, conformados por un segundo grupo liberal, eran autoritarios y partidarios del centralismo. Eran antiguos liberales tradicionalistas, pragmáticos, quienes favorecían la protección de los productos locales frente a una posible invasión de mercancías extranjeras. Sus principales líderes eran José María Melo, José María Obando y Lorenzo Lleras. Murillo Toro era un político y escritor colombiano, dos veces presidente de los Estados Unidos de Colombia por el Partido Liberal. Lorenzo Lleras era un poeta, escritor, político y educador colombiano que nació en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 7 de septiembre de 1811 y falleció el 3 de junio de 1868 en Bogotá, Colombia. Siguiendo con este gran viaje en el tiempo, vamos con mi compañera María Angélica Hincapié, que nos hablará un poco más sobre estos dos grandes ilustres y cómo transcurrió la guerra de 1854. Manuel Murillo Toro
Político y escritor colombiano, 2 veces presidente de los Estados Unidos de Colombia por el Partido Liberal. Murillo Toro fue ante todo un administrador positivo y realista, pero siempre de signo reformista. Sus tesis a menudo fueron avanzadas para la época. Consideraba como los radicales que había que construir una nación, y para ello había que situarse al nivel de la evolución de las ideas. Inició su carrera pública con un brillante desempeño en la Secretaría de Hacienda en el gobierno de José Hilario López, desde donde le tocó adelantar las grandes reformas de medio siglo, que sacaron a la nación del espectro económico de la colonia y la circunscribieron dentro de la órbita de la economía mundial liberal. Lorenzo Lleras, poeta, escritor, político y educador colombiano. Nació el 7 de septiembre de 1811 en Bogotá, Colombia, y falleció un 3 de junio de 1868. Dato curioso es que sus nietos eran Alberto Lleras Camargo y Federico Lleras Acosta. Sus bisnietos, Carlos Lleras Restrepo y Consuelo Lleras. Según los conservadores y los liberales gólgotas, fueron las acusaciones por el caso del Cabo Quirós, las que llevaron a Melo a la rebelión armada contra el gobierno de Obando. Para los artesanos e intelectuales draconianos, partidarios del general Melo, fue la inminente destitución de Obando por el Congreso. El 17 de abril de 1854, Melo tomó el poder, disolvió la Cámara, abolió la Constitución y detuvo al presidente y a sus ministros. Como la dictadura, el país se levantó en armas. José María Melo asumió el poder ante los artesanos y soldados que estaban reunidos en la plaza de San Francisco y dictó medidas económicas que favorecieron a estos grupos. Para congraciarse con la Iglesia, a pesar de ser masón grado 32 de la Logia Estrella del Tequendama, permitió el regreso de los jesuitas. En muchas partes del país estallaron las revueltas contra la dictadura. El presidente José Hilario López, comandante del ejército en el sur, derrotó a los melistas de Cali, Buenaventura y Cartago. Melo permaneció en el poder durante 8 meses, pero finalmente las tropas constitucionalistas de Pedro Alcántara Herrán, Tomás Cipriano de Mosquera y López, ubicadas al norte y sur del país, se unieron, sumando 11.000 hombres. El 4 de diciembre del mismo año, entró a la Alianza Victoriosa a Bogotá, tras derrotar al ejército de Melista y sus aliados. El conflicto costó unas 4.000 vidas. El acto de rendición se firmó en el actual Parque Santander. De la Semana Santa de 1854, con el apoyo del comandante del Ejército General José María Melo, los artesanos organizados en las sociedades democráticas llamados guaches por la élite bogotana, inconformes por políticas de representantes en el Congreso, por su rechazo a políticas que dieran protección a la producción nacional y sectores sociales de trabajadores e imponer nuevos aranceles a mercancías extranjeras, por su descontento apedrearon a los comerciantes importadores que ataviados como penitentes marchaban en una procesión. En estas circunstancias, en marzo de 1854, el general Melo fue acusado de asesinato por la muerte del cabo Pedro Ramón Quirós, ocurrida 3 meses antes, la noche del 31 de diciembre de 1853. Según los enemigos de los artesanos y opositores a Obando, a quien Melo entonces apoyaba, al entrar en el cuartel de caballería donde tenía sus habitaciones, el general Melo hirió involuntariamente de muerte con su espada al cabo Quirós, a quien encontró ebrio en la escalera. Sin embargo, el general presentó 40 testigos, incluido el presidente Obando, que afirmaron que él estaba en una reunión en las oficinas de la presidencia en el momento en el que el cabo fue herido. Según los conservadores y los liberales gólgotas, fueron las acusaciones por el caso de Quirós las que llevaron a Melo a la rebelión armada contra el gobierno de Obando.
Para los artesanos e intelectuales draconianos partidarios de Melo, fue la inminente destitución de Obando por el Congreso, la que llevó a los artesanos armados y a Melo a proponer a Obando cerrar el Congreso y declararse dictador. Y ante la negativa de Obando, el 17 de abril de 1854, Melo tomó el poder, disolvió la Cámara, abolió la Constitución y detuvo al presidente y sus ministros. Cuando se proclamó la dictadura, el país se levantó en armas. Podemos decir que este conflicto fue uno de los muchos que sufrió Colombia durante su historia, que a la vez también cobró la vida de varias personas, 4.000 para ser exactos, razón por la cual hizo estallar el conflicto fue la rebelión de José María Melo en contra de los constitucionalistas, y al final los constitucionalistas terminaron ganando el conflicto, sacando a Melo del poder.